Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa. Esté con cada uno de ustedes. Pedimos a Dios que nos llene el corazón de su perdón y de su paz. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que Él perdone nuestros pecados y nos lleve con Él a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre de bondad, escucha nuestras súplicas, perdona nuestros pecados, para que por tu misericordia recibamos juntamente tu perdón y tu paz. Por Cristo nuestro Señor. Lectura de la profecía de Ezequiel. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, tú habitas en medio de un pueblo rebelde. Ellos tienen ojos para ver, pero no ven. Tienen oídos para oír, pero no oyen, porque son un pueblo rebelde. En cuanto a ti, hijo de hombre, prepara tu equipaje como si tuvieras que ir al exilio y parte en pleno día a la vista de ellos. Emigrarás del lugar donde te encuentres hacia otro lugar, a la vista de ellos. Tal vez así comprendan que son un pueblo rebelde. Sacarás tu equipaje en pleno día, a la vista de ellos, y saldrás por la tarde, también a la vista de ellos, como salen los deportados. Abrirás un boquete en el muro y saldrás por él, a la vista de ellos. Cargarás el equipaje sobre tus espaldas y saldrás cuando sea de noche, cubriéndote el rostro para no ver el país, porque yo te he convertido en un presagio para el pueblo de Israel. Yo hice exactamente lo que se me había ordenado. Saqué mi equipaje en pleno día, como quien parte para el exilio, y por la tarde abrí un boquete en el muro con la mano. Salí cuando estaba oscuro y cargué el equipo sobre mis espaldas a la vista de ellos. A la mañana, la palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, ¿no te has preguntado a la casa de Israel, ese pueblo rebelde, qué es lo que estás haciendo? Diles así: así habla el Señor. Este oráculo se refiere al príncipe que está en Jerusalén y a todo el pueblo de Israel que vive en medio de ella. Diles también:
Yo soy un presagio para ustedes. Lo mismo que yo hice se hará con ellos. Serán deportados e irán al exilio. El príncipe que está en medio de ellos cargará el equipaje sobre sus espaldas durante la noche y saldrá por el boquete que abrirán en el muro para hacerlo salir. Y él se cubrirá el rostro para no ver el país. Palabra de Dios. Ellos tentaron e irritaron a Dios, no observaron los preceptos del Altísimo, desertaron y fueron traidores como sus padres, se desviaron como un arco fallido. Lo afligieron con sus lugares de culto, le provocaron celos con sus ídolos. Dios lo advirtió y se llenaron de indignación y rechazó duramente a Israel. Entregó su fortaleza al cautiverio, su arca gloriosa en manos del enemigo. Entregó su pueblo a la espada, se enfureció contra su herencia. Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Se acercó Pedro y le preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? E indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Cuando Jesús terminó de decir estas palabras, dejó la Galilea
y fue al territorio de Judea, más allá del Jordán. Palabra del Señor. Señor Jesús. El Evangelio de hoy está en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo y son una serie de instrucciones que Jesús le da en Galilea, muy probablemente en el centro misionero de Cafarnaúm, junto al lago de Galilea, que Jesús tenía. Y entonces todo este capítulo 18 reúne estas instrucciones, estas enseñanzas a sus discípulos, como vimos estos últimos días, la infancia espiritual, la gravedad del escándalo, la corrección fraterna, la que vimos ayer. Y hoy este capítulo tan difícil para todos nosotros, que es el del perdón. Como siempre, Pedro, teniendo la voz cantante, le hace esta pregunta a Jesús, que no sabemos bien en qué contexto está, pero seguramente en el contexto de estas enseñanzas. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Y entonces él, seguramente pensando que le decía a Jesús una exorbitancia, le dice: tengo que perdonar hasta 7 veces. En el lenguaje judío contemporáneo de esa época, decir 7 veces era muchísimo, era la plenitud. El número 7 indica como una cierta plenitud. ¿Qué le responde Jesús? Siempre. 70 veces 7 es la forma de decir siempre. ¿Cuánto hay que perdonar? ¿Hay que perdonar mucho? No, mucho no. Siempre. Y esto desencadena la parábola que Jesús va a contarnos hoy, donde estas exorbitancias también se ponen de manifiesto. Este servidor que debe 10.000 talentos. Yo hice un cálculo muy grosso modo de lo que serían hoy 10.000 talentos. Serían más o menos como unos 7.000 millones de dólares. Una exorbitancia. 7.000 millones de dólares. Eso era lo que le debía este servidor al rey. ¿Cuánto le debía a él el otro servidor? Eran 100 denarios. Los 100 denarios equivalen a unos 15.000 dólares. La diferencia, ¿no? 7.000 millones, 15.000. Esa exorbitancia de los 7.000 millones y la desproporción, el contraste increíble que hay con los 15.000 dólares, ahí hay que poner la mirada, ¿no? A mí que me lleva a pensar todo esto, que me parece que hoy podríamos todos decir, bueno, vos tenés que perdonar a tal persona, yo mismo, tenés que perdonar a tal, tenés que perdonar a tal, a este que no le estás debiendo el perdón, bueno, a mí me tienen que pedir perdón y demás, pero me parece que detrás de todo esta reflexión que podríamos hacer, me parece que hay algo muy importante, más importante tal vez, que es: ¿qué experiencia tengo yo del perdón? De haber recibido el perdón. ¿Qué experiencia? ¿Cuál es mi experiencia del perdón que recibí? Y del perdón que recibí de Dios. Porque esa hoy es la comparación a la que Jesús nos quiere llevar. ¿Cuánto me perdonó Dios, no? Y puede ser, aquí yo despliego 2 o 3 posibilidades, ustedes sigan,
puede ser que mi experiencia de haber sido perdonado por Dios sea realmente una experiencia, un sentimiento muy grande de haber cometido un pecado grande ante Dios y ante los demás, y de haber sido perdonado, ¿no? De tener un sentimiento de haber sido perdonado mucho y muchas veces, ¿no? De ser yo una persona realmente pecadora, de considerarme un pecador. Bien. Pero también puede ser, y eso les puedo asegurar que también me pasa a mí hoy, estas dos alternativas, ¿no? De no terminar de perdonarse a sí mismo. ¿Y esto a qué significa? Esto no es tanto lo autorreferencial, sino decir, bueno, yo no merezco el perdón de Dios. Es como la incapacidad de recibir el perdón de Dios. Yo no merezco ser perdonado. Mi pecado es tan grande que no lo merezco, ¿no? Y eso es entrar en un callejón, no sin salida, porque esto tiene salida, pero de difícil salida, ¿no? Es como que yo entrara a un ámbito de negociar con Dios lo que merezco o lo que no merezco, lo que pude pagar o lo que no pude pagar, ¿no? Y el perdón de Dios es gratis, es perdón, es un don multiplicado a la enésima, es don. El perdón es una cosa gratis, no se paga, no se merece. Bueno, en definitiva podríamos decir que Jesús nos lo mereció, que Jesús pagó todo, ¿no? Eso es lo más real. Pero por lo tanto, si Jesús pagó todo, no es una cuestión en que yo tenga que pagar o merecer haber hecho méritos para que Dios me... No. Y otra tipología también que es más sutil, que también nos puede pasar, y me pasa a mí también, es como tener la conciencia de ser bueno. Es lógico que uno pueda decir, bueno, yo trato de seguir a Jesús, perfecto, pero hay veces en que uno cae también, bueno, en definitiva, yo ni mato, ni robo, ni hago grandes delitos, ni nada. En realidad nunca Dios me perdonó demasiado porque yo soy bueno. Eso me pasó a mí. En definitiva, Dios no tiene tanto que perdonarme a mí. Y uno se está metiendo también en un callejón de difícil salida. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando las cosas desde mi lado. Imagínense si yo tengo, no sé, una persona, yo lo pienso, no sé, en mi abuelo, mi abuela, que es una persona que supónganse que me ha prodigado todo, que me quiere incondicionalmente y me da todo, me da su casa, me da dinero, me ha firmado una garantía, siempre está disponible para lo que necesito, me cuida. Y fíjense si a una persona, si yo llega un momento en que me estuviese aprovechando de esa persona, de su bondad y demás, de a lo mejor de robarle, de mentirle, de traicionarle, de quitarle cosas, precisamente porque es muy buena y porque me quiere tanto y demás, uno diría, cualquiera de ustedes me diría, sos un miserable, ¿cómo le vas a hacer eso a esa persona que te dio todo, no? Porque acá estamos mirando la culpa y el perdón, no desde mi lado, sino desde el lado a quien yo ofendo. Y es mirarlo, en el caso de Dios, desde el lado de Dios. Él me dio todo, pagó todo, me creó, siempre me perdona. Y vos le vas a hacer esto, aunque sea chiquito. Porque hay que pensar que detrás de ese perdón hay un pecado enorme que no podemos pagar, como se dio cuenta el rey de la parábola, que no podía pagar los 7.000 millones de dólares. Es un perdón enorme que es haberme rescatado del pecado original, del cual yo no podía salir.
Dios me perdonó todo y yo no puedo estar negociando o puedo decir, bueno, yo en definitiva no hago tantas macanas tan grandes, ¿no? Hoy les propongo que gustemos el perdón de corazón que Dios nos ha dado, para que también nosotros podamos perdonar de corazón. Que así sea. Recemos ahora para que esta ofrenda nuestra sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre, te ofrecemos este sacrificio de reconciliación y alabanza para que, mediante tu misericordia, perdones nuestras faltas y dirijas nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias siempre, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu misericordia. Nunca te has apartado de nosotros, Padre, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza y por Jesucristo tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, lo alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre,
que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, Padre, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos sobre el cielo, entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que él iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús está en medio nuestro. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de tu Hijo, nuestra Pascua, nuestra paz verdadera, hacemos presente su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Mario. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos ante ti santos, entre los santos del cielo, con María nuestra Madre, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y con todos los santos y con nuestros hermanos difuntos que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción, constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recemos como Jesús mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males, concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No mires nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz de Dios esté en el corazón de cada uno de ustedes. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de libertad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Es Jesús, el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y de nuestros corazones. Felices los invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hacemos nuestra comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Te abrazo y me uno todo a ti, Señor. No permitas que jamás me separe de ti. Amén. Oremos. Dios misericordioso, concede a quienes por este sacrificio hemos recibido el perdón de los pecados, la gracia de no volver a pecar y de poderte servir con un sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Bueno, llegue la bendición a todos los hogares, a todos los que están pasando tal vez algún momento difícil, a los enfermos, a los trabajadores de la salud, que el Señor los cubra con su bendición y la Virgen los tome a todos de la mano. Que el Señor esté con ustedes, que los bendiga, los cuide, el Dios de bondad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor es nuestra fortaleza. Quedémonos en paz.